Días. Buenos días, señor Wilson. Buenos días a toda su teleaudiencia. Un gusto y un placer estar acompañada de su presencia a través del hilo telefónico y saludar a la población chiclayana y también a nivel nacional y a nivel internacional, a todos los lugares a donde llegue la emisora. Elizabeth, de esta señal. Claro, usted hace mucho tiempo viene pidiendo justicia, muy a pesar que usted trabaja en el ente de justicia y está dentro de la justicia buscando justicia. ¿Qué significa todo ello? ¿Cuál es la justicia que usted está pidiendo a gritos? Sí, señor Wilson, es precisamente eso. Bueno, conforme usted lo indicó, mi nombre es Elizabeth Esquivel Cueva de Llamo, soy abogada, secretaria judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desde hace 14 años. ¿Ya? En esta ocasión, por desgracia, vengo a realizar una denuncia en vista de que se vienen cometiendo una serie de atropellos en mi contra y pisoteo de mis derechos laborales principalmente. Vengo a denunciar actos de hostilidad, persecución, discriminación y favoritismos en la Corte de Lambayeque, en la cual laboro hace 14 años. Ya, vamos por parte. Usted habla de favoritismo, de persecución y también de hostigamiento. ¿Cómo? A ver, vamos desarrollando parte por parte, Elizabeth. Ya, perfecto. Vamos primero, bueno, desde que yo ingresé a laborar en el 2010, ¿ya? Primero asumí el cargo de secretaria judicial para laborar fuera de Chiclayo como contratada, pero cubriendo una licencia pre y postnatal. A mí me consignaron a la ciudad de Huarango, que es un distrito que queda a hora y 20 minutos de Jaén, que pertenece a la ciudad de San Ignacio, ¿ya? A la provincia de San Ignacio. Pero con la consigna de que terminando de cubrir la licencia de pre y postnatal, yo iba a regresar a mi ciudad natal, Chiclayo. Sin embargo, a mí, concluida la licencia, me indicaron que supuestamente o presuntamente la persona a la que fui a suplir había renunciado y que esa plaza quedó vacante, supuestamente, y me siguieron contratando para esa plaza. Luego de ello llegó un juez que venía removido de la ciudad de San Ignacio por actos de corrupción denunciados por la ciudadanía y bueno, la Corte tiene ciertos preceptos por los cuales maneja su personal y entendiéndose ellos como que si mueven de un lugar a otro a un elemento o un mal elemento o que viene siendo denunciado por actos de corrupción, supuestamente en el otro lugar deja de ser corrupto. Sin embargo, eso no es cierto. Prueba de ello es que llegó este juez a la ciudad donde yo me encontraba, al distrito donde yo me encontraba, y continuó con sus actos de corrupción. La suscrita, en cuanto ingresó a la Corte, ingresó obviamente con el tema del idealismo que tenemos todos los abogados de vocación, ¿ya? Que queremos cambiar el mundo con nuestra carrera. Y bueno, por desgracia me topé con un mal elemento que al no yo prestarme y no ser de la línea de corrupción, terminó perjudicándome. A mí terminaron, yo le delaté que fue corrupto y sin embargo a mí me terminaron sancionando, a mí me procesaron y mandaron a un lugar mucho más lejano. Y le cuento, señor Wilson, que ir hasta Huarango en esa época tenía que uno arriesgar su vida cruzando en balsa cautiva o en bote para llegar a un distrito alejado. Ya. En donde uno no solamente se perjudicaba en su vida, sino también en su economía. Sin embargo, como en esa época yo era soltera, no tenía ningún vínculo que me atara a Chiclayo, salvo mi casa y mi familia estructural, mis padres, yo asumí y lo asumí solo por un periodo corto de tiempo. Sin embargo, a raíz de ese problema que señalo, con ese juez corrupto, a mí me mueven a un lugar más lejano, después se generan más problemas, me estigmatizan como una persona conflictiva, entre comillas, porque no me prestaba temas de corrupción, y a raíz de ello se emprende una persecución en mi contra, ¿no? Y he sido rotada a diferentes órganos jurisdiccionales. He tenido en esa zona un par de accidentes de tránsito en donde he estado a punto de morir, en donde el vehículo donde me trasladaba se dio vueltas de campana incluso, y estoy viva porque Dios es muy grande y me proteja. Entonces, esos accidentes han generado en mí lesiones que en su momento no me pude atender.
que pese a los requerimientos que yo venía haciendo al área de personal, a la gerencia de personal aquí en Chiclayo, a la misma presidencia, nunca fueron atendidos, negándose mi traslado a mi ciudad natal para ser atendida por médicos especialistas. Ello ha conllevado a que mi salud fuera deteriorándose día a día con el paso de los años, hasta que en el 2015 yo, después de 5 negativas de las autoridades de mi corte para efectuar el traslado al lugar donde me correspondía, a mi residencia, a Chiclayo. Entonces, los denuncios del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en Lima, ellos reciben mi expediente con toda la documentación médica, porque yo tenía radiografías, informes médicos, una serie de recomendaciones médicas de hacer terapia física y rehabilitación que no podía hacer en esas zonas alejadas. Y el Consejo Ejecutivo decide derivarlo al órgano de control en Lima, que en esa época era la ONMA, ahora es ANAC. Y la ONMA los notifica aquí en Chiclayo, cuando la presidenta era la doctora Ana Salet. Ellos, para absolver, sacando un memorándum, en 2015 yo ya me generan a mí un descanso médico porque yo ya estaba embarazada y tenía un embarazo de riesgo y venía con licencias médicas precisamente por el embarazo de riesgo. Entonces, yo estando con licencia médica, a ellos nos notifican, ellos sacando un memo, supuestamente de traslado, de reasignación por temas de salud aquí a la ciudad de Chiclayo, pero ese memo lo sacan en octubre y me lo notifican a mí en diciembre, o sea, de manera irregular, cuando yo indico de que me están generando autorizaciones de licencia que van por encima de los días que me vino otorgando mi médico. Cuando mi médico me daba 15 o 20 días, ellos me otorgaban licencia. Elizabeth, para ir entendiendo, desde el 2010 ya son 5 años. Ahora, todo este tema que ha ocurrido dentro de lo que estás narrando, tú ya habías presentado documentos, denuncia, haciendo prevalecer todo lo que te venía sucediendo, y hasta el momento, creo, hasta el 2015, nadie daba respuesta ni solución al problema y a tu pedido que estabas realizando, justamente. Es recién en el 2015, perdón que te interrumpa, es recién en el 2015 que ellos, para absolver el proceso que apertura el órgano de control en Lima contra ellos, es que sacan un memorándum para absolver sus descargos, y ese memorándum se me notifica irregularmente 3 meses después. Porque ni siquiera me lo notifican en el momento, sino 3 meses después. Ya. Entonces, como esa irregularidad, hay una serie de irregularidades que se cometen, no solamente con el tema del personal, sino con una serie de cosas que desgraciadamente son temas administrativos que en este momento no vienen al caso. Sin embargo, y para hacer una reseña de desde cuándo vengo con esta lucha, de verdad que es incansable y realmente que a mí me ha llevado gran parte de mi vida, de mi salud. Me ha costado realmente sangre, sudor y lágrimas, ni siquiera literalmente, sino que realmente lo que entiendo, Elizabeth, lo que entiendo es, todo esto te sucede desde el 2010 al 15 simplemente porque tú no querías aliarte a la corrupción de algunos responsables de dichas áreas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Eso es lo que... Sí, por supuesto, por supuesto, porque desgraciadamente si no eres de una línea de corrupción allí, desgraciadamente hay gente que detrás de esos pequeños hay más grandes y más grandes, y es una bola inmensa que se va formando y que uno nunca sabe hasta dónde llegan los tentáculos y pueden alcanzarte en algún momento, ¿no? Y perjudicarte. Entonces, yo vengo con esa lucha, no es primera vez tampoco que los denuncio en prensa. Esta es la segunda vez, porque en el 2016 ya denuncié tanto en prensa radial como en prensa escrita, en prensa televisiva, porque se quisieron vulnerar también los derechos de mi pequeño. Cuando recién nació, me querían rotar a sabiendas de que yo me encontraba con mi etapa de lactancia, de mi hora de lactancia, y mi bebé tenía 13 meses de nacido. Me querían rotar a Olmos, o sea, para que yo me traslade, o sea, supuestamente ida y vuelta, a más de 2 horas y media de Chiclayo. O sea, prácticamente que mi niño se quede sin comer, claro, ¿no? Ahora, entonces, ante ello fue que hice la denuncia respectiva en ese momento también. Luego del 2015 viene más proceso, viene también otras denuncias, Elizabeth. Sí, claro, sí, por eso es que lo que pasa es que cada cierto tiempo, cada 2 años, cada vez que hay movimientos en la Corte, o cuando recién asumen el poder nuevos presidentes, o cuando ya se van, siempre tienden a hacer esto, a hostilizar a un grupo de trabajadores que
que nos han asignado. Lo que pasa es que cuando yo en el 2015 aún trabajaba, en Cutervo, bueno, en el 2015 no fue en el 2013 que yo denuncié la corte. ¿Ya? Los demandé judicialmente para que se me reconozca el vínculo laboral a plazo indeterminado. Entonces, lo hizo también un grupo de personas, fuimos como 12 o 13 que demandamos de la zona de Cutervo. De esa zona demandamos al Poder Judicial para que nos reconozca el vínculo laboral y de manera deliberada, porque ya existía una demanda de por medio, el Poder Judicial en Lima me envió una disposición de que todas las personas que estuvieran con un contrato, con una continuidad de 3 años a más, enviaran la lista para que se les reconozca el plazo indeterminado. Entonces la Corte de manera deliberada lo que hace es adjudicar las plazas a los que éramos de Chiclayo en San Ignacio, a los que eran de Cutervo en Chiclayo, para generarles perjuicio. Y de manera deliberada lo digo porque en su momento ocultaron detrás de un número simplemente, sin ninguna denominación de la plaza, y también ocultaron la información porque tampoco nos dieron la ubicación geográfica de la plaza en su momento. ¿Ya? Entonces, eso, el ocultar información y el generar una legalidad, disfrazada, una ilegalidad, disfrazada de legalidad a través de un numerito simplemente, definitivamente es irregular. Entonces nos generaron ese perjuicio, entre ellos a mí, porque no fui la única, fue en ese momento un grupo de personas que se resultó afectado, algunos que eran de Chiclayo que se les adjudicó Cutervo, otros que eran de Chiclayo se les adjudicó como a mí San Ignacio, otros que eran de Jaén y se les adjudicó Chiclayo. Entonces eso no debió hacer. Sin embargo, se hizo en su momento, desgraciadamente, porque en el área de personal se maneja a su antojo el CAP, que es el instrumento con el cual se estructuran las áreas, en qué áreas va a laborar cada elemento, cada personal. Entonces, cada vez que entra un nuevo jefe de personal, manipula a su antojo y a su conveniencia al personal. Claro, incluso pero le van cambiando los números de plazas. Claro, Elizabeth, durante tu pedido nunca se ha hecho justicia, nunca se atendió, nunca se ha resuelto el caso tuyo. De manera definitiva, jamás. De manera transitoria se me adjudicó a Chiclayo, o sea, con un traslado temporal, entre comillas. Sin embargo, ese traslado temporal se ha prolongado desde el 2015 a la fecha. Yo ya tengo laborando en Chiclayo, en diferentes órganos jurisdiccionales, casi 10 años. Y hoy, ya desde el mes de mayo, desde el 27 de mayo para ser exacta, después de haber laborado 4 años y medio de manera consecutiva, ininterrumpida en el juzgado, en el módulo corporativo laboral, me están pretendiendo nuevamente a través de una reasignación, una presunta reasignación entre comillas de funciones, que yo retorne supuestamente a una zona alejada, a Jaén. Me dicen que no, supuestamente que mi plaza está en San Ignacio, pero para favorecerme, entre comillas, me están adjudicando Jaén. Y esto lo estás tomando usted como un hostigamiento laboral, que ya creo que también hay una denuncia sobre ese tema. Sí, precisamente a eso iba. A raíz de que se genera este presunto traslado a través del memorándum 597-2024 de fecha 26 de mayo, que me fue notificado con fecha 27 de mayo a través de la administradora Patricia Failoxu, organizadora del módulo laboral, es que se me reasigna, entre comillas, para que yo, supuestamente por una presunta necesidad de servicio, vaya a una zona alejada como Jaén. Lo curioso del tema es que, como es conocimiento público, hemos atravesado por una pandemia muy dura que nos ha dejado incluso huérfanos a muchas familias, y en época de pandemia hubo personal jurisdiccional que estuvo laborando de manera remota, precisamente los que tenían comorbilidades y temas de salud, entre ellos la suscrita. Yo he sido una de las últimas en reincorporarme a la presencialidad en la Corte de Lambayeque, y de eso es de conocimiento público de ellos, debido a mi condición de salud precisamente. Era vulnerable y no podía laborar de manera presencial. Y ellos tienen pleno conocimiento de todas mis afecciones, todos mis diagnósticos, porque en su momento se les ha notificado. Tengo un diagnóstico que es uno de los más resaltantes y que me vine afectando y vine generándome molestias, dolencias e incluso impedimento para caminar. Es un diagnóstico que me ha sido efectuado a través del área de neurocirugía.
del Hospital Almanzora Aguinaga Asenjo. Ese diagnóstico son 2 hernias lumbares, que ahora ese cuadro se ha agravado con una discopatía, que significa que tengo unos discos sobrepuestos que cada vez que hago algún movimiento de giro, agacharme o pararme o algo así, eso genera un dolor completamente intenso y que puede incluso generar inmovilidad de algún miembro superior o inferior. Entonces, ellos saben perfectamente claro, porque se les ha puesto de conocimiento en su oportunidad, ante un traslado anterior que quisieron el traslado a Olmos, también otro traslado que fue hacia Chongoyape, que también se dejó sin efecto, no solo a través de SUNAFIL, porque a SUNAFIL también, ante SUNAFIL los he denunciado, también los he denunciado ante Servir, he apelado las disposiciones ante Servir. Entonces, resulta de que, a pesar de que saben esto, y ya yo tengo informes médicos, sendos informes que han sido entregados en su oportunidad a las áreas correspondientes de recursos humanos, yo no sé cómo se osan llamarse de recursos humanos si son completamente indolentes y frívolos frente a la situación, son completamente inhumanos. O sea, nos ven simplemente como una pieza de ajedrez, como un robot, y nosotros somos seres humanos que sentimos que podemos padecer de algún tema de alguna dolencia, que tenemos familia a la que le duele, que cuando somos maltratados y cuando nos ven depresivos y ansiosos y que nuestra presión se dispara. Ahorita tengo otra condición de hipertensión también. Eso es lo que me ha llevado a partir del 27 de mayo que se me notificó este memo, a ingresar incluso al área de trauma shock en el hospital Nailam, en donde me han tenido que atender en un área completamente que es delicada. Allí no entra cualquier persona, señor Wilson, allí entran personas que están con un cuadro completamente delicado. ¿Y por qué? Porque mi presión estaba disparadísima, tenía más de 250 de presión arterial. Correcto. Entonces, y ahora yo estaba a punto de hacer un infarto cerebral, estaba a punto de hacer una ruptura de aneurisma, estaba a punto de hacer una parálisis permanente, y eso que había generado, que definitivamente dejar en completo estado de abandono al que hoy mi pequeño hijo, que acaba de cumplir 8 años, que depende única y exclusivamente de mí, o sea, quede en estado de orfandad. Y sin embargo, todo ello es de conocimiento de la Corte y son completamente indolentes e indiferentes ante este caso. Yo este caso lo he denunciado ante SUNAFIL. ya El mismo 27 de mayo que se generó el perjuicio, SUNAFIL emitió una disposición el día 12 de julio para que la Corte de Lambayeque deje sin efecto el traslado, porque se evidenciaba un acto hostil debido a toda la documentación que yo adjunté. Sin embargo, la Corte de Lambayeque se ha ratificado en el acto hostil mediante memorándum número 829-2024, se ha ratificado en el traslado, indicando de que no se me va a perjudicar, entre comillas, en mi salud, porque supuestamente no me están enviando a San Ignacio, donde no hay médicos, sino a Jaén, donde sí hay un hospital. Entonces, que supuestamente, como yo estoy enferma, me voy a poder atender en el hospital de Jaén. Algo completamente distorsionado, trastocado, que no tiene de verdad no tiene ningún sentido y ninguna lógica. ¿Cómo es posible que pretendan que yo sea referida nuevamente de un hospital de alta complejidad como Almanzora Aguinaga Asenjo, donde son referidos la mayoría de gente que viene del nororiente, Tarapoto, Rioja, Moyobamba, Las Baguas, Jaén, y que Almanzor me refiere a Jaén para atender yo mi situación médica? O sea, es completamente absurdo. Claro. No entiendo con qué razonamiento llegan a esta conclusión. Ahora, Elizabeth, a estas alturas, ¿cómo va tu caso? Hasta el día de hoy. Yo ya tengo 2 pronunciamientos para que se deje sin efecto esa disposición. El primero, que fue de SUNAFIL el día 12 de julio y que no se atendió, y que la Corte va a ser pasible de una multa por incumplimiento y por actos de hostilidad. Y el segundo, que es a raíz de una medida cautelar que se interpuso ante el 8º juzgado laboral que preside la doctora Clara Odarpuse, y que ella, mediante resolución 5, ya les ha admitido la medida cautelar interpuesta fuera de proceso, y les ha requerido a la Corte de que dejen sin efecto la medida de traslado por el lapso de 3 meses. Sin embargo, la Corte ha sido notificada desde el 22 de julio y a la fecha no existe pronunciamiento al respecto.
pese a que mi abogada, de manera personal, le ha ido a requerir también personalmente al área de recursos humanos, al señor Israel Guevara Cubas, que es el que ha dispuesto este traslado disfrazado de legal, que es completamente hostil. Y este señor le ha indicado a mi abogada que supuestamente el día martes de esta semana se iba a emitir un pronunciamiento, obviamente fuera de tiempo, porque del 22 al martes de esta semana ya habían pasado más días de los indicados, porque ellos se requirieron en 3 días dejen sin efecto el traslado. Sin embargo, pasó martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es sábado y no hay ningún pronunciamiento. Entonces se siguen burlando de la justicia, se siguen burlando de las disposiciones que tanto el órgano fiscalizador laboral como SUNAFIL emitió el pronunciamiento, se mofaron en ello. Ahora hay un órgano jurisdiccional que ha emitido una disposición para que se deje sin efecto y se siguen mofando en la justicia. Y claro, irónicamente, el Poder Judicial al que pertenece esta Corte de Lambayeque es el ente que administra justicia. Es irónico que si eso hacen con un trabajador antiguo como yo, con 14 años laborando con ellos, o sea, es completamente justo lo que la gente, los usuarios externos dicen del Poder Judicial. Entonces, pues, si con nosotros, como que somos trabajadores, abogados, hacen eso, imagínense que otro atropello se cometerá con la ciudadanía. Claro, con la persona común y corriente. Elizabeth, finalmente, ¿cuál sería tu denuncia pública o tu pedido públicamente respecto a esta Corte de Justicia de Lambayeque? Porque tú estás exigiendo tus derechos y por lo tanto se tiene que hacer justicia. ¿Cuál sería tu pedido finalmente sobre esta denuncia? Quisiera definitivamente exigir que se respete lo que el órgano jurisdiccional ha dispuesto, que se deje sin efecto el traslado, que cese el perjuicio en mi contra, porque no me voy a detener, aunque me lleve la vida, porque yo no sé si están esperando ellos de que yo termine en una unidad de cuidados intensivos y al borde ya de la muerte en sí, para que recién se dispongan trasladarme definitivamente. Y decir, ay, sí, pobrecita, sí estaba enferma, está a punto de morir, ahora sí le vamos a dar su traslado cuando ya no haya nada que hacer y sea completamente absurdo hacerlo. En vida estoy solicitando, y también quiero dejar sentado que de aquí en adelante cualquier cosa que le suceda a mi salud y cualquier represalia que se tome en mi contra, responsabilizo a las autoridades de la Corte de Lambayeque, porque todo ello se hace con la venia del presidente, del doctor Heriberto José Rodríguez Tanta también, que no es ajeno a los pronunciamientos que se han emitido, de totalmente distorsionados, abusivos, trastocados, y que pisotean completamente la norma laboral, y que eso no se debe permitir. Por ello, como abogada, defiendo mis derechos, defiendo los derechos de mi hijo, que también indirectamente se ha visto afectado, porque ve a su mamá entrar y salir constantemente del hospital por el tema de la hipertensión, y yo mantengo mi presión arterial sobre 180, porque no puedo bajar mi presión a pesar del medicamento que se me viene suministrando, debido al cuadro de estrés severo con el que vengo lidiando día con día, a raíz de que no veo una solución a pesar de que ya tengo pronunciamientos favorables. O sea, ¿cómo es posible? Ellos tienen la obligación de acatar una disposición emitida por el órgano jurisdiccional, más aún siendo un ente que administra justicia, entre comillas. Claro. Que basta ya de favoritismo, basta ya de dedocracia, basta ya de administradores que se crean dueños de sedes jurisdiccionales y que a raíz de ello generen perjuicio a los trabajadores. Basta, hablo no solamente por mí, por mucha gente, por muchos trabajadores que de repente no levantan su voz y simplemente agachan la cabeza por temor a represalias. Y siempre se ha dado, siempre se ha dado a lo largo de 14 años. Entonces, muchas gracias, Elizabeth, por esta valiente denuncia ante la Corte Superior de Lambayeque, en la cual usted está sufriendo hostigamiento laboral y que evidentemente tienen que pronunciarse porque muy al margen de todos los documentos que ha presentado respecto a tu salud, quieren de alguna manera atentar, queriéndote desconocer y enviarte a lugares alejados, que eso perjudica tu salud, tal como usted indica, tal como los médicos han diagnosticado. Entonces, vamos a continuar
hablando sobre este tema, Elizabeth. No creo que sea la primera. Vamos a seguir haciendo esta denuncia pública. Gracias por confiar en Hágase Justicia, Elizabeth. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por acoger mi denuncia y espero y confío en que esta vez la justicia no me sea esquiva y que las autoridades de mi corte se conduelan y se pronuncien de inmediato, dejando sin efecto una disposición tan arbitraria y abusiva en mi contra que pisotea de lejos mis derechos laborales. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Buenos días. Vamos